Muy buenos días, saludos a todos. Les habla Ramón Luis Molina y este es tu canal. ¿Qué dice la Escritura? Voy a estar hablando de un tema de mucho interés en las redes hoy en día y es Juan capítulo 1 versículo 1 al 3. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Bueno, verbo es lo mismo que palabra o logos. Y cuando nosotros estudiamos ese capítulo, Juan nos está hablando acerca del Cristo que había de venir, el Mesías prometido. Es decir, que ese logos o ese verbo que estaba en el principio, que era Dios y estaba con Dios, se refiere al Cristo. Y naturalmente en Juan 1, versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. El Mesías, el ungido, el Cristo se hizo carne y una vez toma naturaleza de carne humana se le pone el nombre a esa persona Jesús. Pero el verbo se refiere al Cristo. Dice que en el principio era el verbo. Y cuando leemos principio debemos de entender que es antes que cualquier cosa fuese formada. Él existía cuando no había nada. Él fue el creador de todo. La Biblia dice que el verbo, ahí mismo lo dice que por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Es decir, que todo lo que existe fue creado por el verbo, por el Cristo, por el Mesías, por el ungido. De manera que ese principio se refiere al estado antes de la creación del mundo y lo que está enfatizando Juan es la preexistencia del verbo, que es el Mesías, el ungido. Naturalmente, eso lo podemos comparar con Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Ve, ahí usa también desde el principio la salida. Esto es una profecía de Jesús que nacería en Belén de Judea. Y dice, y sus salidas son desde el principio. ¿Y cuáles son esos principios? Desde los días de la eternidad. Dándole un énfasis al Mesías, afirmando que su origen es eterno. Y aunque muchos quieran desmentir esa realidad, no pueden, porque el que hizo todas las cosas y el que vive en eternidad era el Cristo. Dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Estaba con Dios y el verbo, ¿verdad? Era Dios. Así que el concepto del verbo, la palabra, ¿verdad? O el logo, nos dice que fue el creador de todo el universo y también nos da una referencia clara que es el Cristo. Y ese verbo estaba con Dios. Implica que el verbo tenía una relación íntima y eterna con Dios, coexistiendo con él. Y ese verbo era Dios. Así que ese es el clímax del versículo. No solamente el verbo estaba con Dios, sino que también era completamente Dios, afirmando la divinidad del verbo. Estaba con Dios desde los días de la eternidad, desde el principio, es decir, de la eternidad.
Y ese verbo fue el creador, según el pasaje bíblico en versículo 3, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por el verbo. En Hebreos 13:8 dice que luego, hablando de Jesucristo, ya el verbo encarnado, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dándole una connotación de eternidad. Siempre ha existido, siempre existirá por la eternidad. Y ese es el verbo. Ahora, es bien importante que veamos algunos puntos del verbo en esa eternidad. De hecho, el único que es eterno es la divinidad, la deidad, Dios. No existe un ser que sea eterno, que exista por siempre, sino la divinidad, la deidad, que es Dios. Y ahí está presentando el verbo con esos atributos que solamente le corresponden a Dios. En Apocalipsis 1:17, hablando del verbo, dice, voy a buscar la referencia bíblica, que el verbo es el primero y el último. Aquí lo tengo, dice: al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Primero y último. Y ese término de primero y el último es un concepto de eternidad. Ese concepto también se le aplica a Dios en el Viejo Testamento cuando buscamos Isaías 48:12. Mire cómo dice, para que ustedes vean que es un mismo título que se le da a Dios y le pertenece a Jesucristo. En Isaías 48:12 dice: escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado. Yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último. Y en Apocalipsis dice que Jesucristo es el primero y que es el último. Lo que está dando es un concepto de eternidad. Ahí mismo en Isaías 44:6 dice de la siguiente manera: así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Ese es el título de primero y último, dando a entender que el verbo tiene ese título de ser el primero y el último, y Dios se identifica como el primero y el último, y que fuera de él no hay otro Dios, no hay otro Dios. Es el único Dios que existe. Fuera de él no hay otro Dios. Y ese es el mismo concepto que aparece en Apocalipsis 22:13, que dice que es el alfa y omega, el principio y el fin, refiriéndose una vez más a Jesucristo. Es decir, que ahí están los títulos de eternidad que siempre ha existido. Ahora miren, cuando los traductores, ¿verdad?, traducen del griego al español, que fue escrito el Nuevo Testamento, pues hay algunos que ponen en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ahora, el concepto correcto es: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era el Dios. Ese concepto es correcto, pero un Dios no está en el concepto del original, no es un Dios. Hay varios factores y los vamos a ver por qué no puede ser un Dios. ¿Por qué no puede ser un Dios? Ahora, estamos viendo la eternidad del verbo, pero la Biblia no solamente habla de la eternidad del verbo, la Biblia habla de que lo que existe es un solo Dios, no hay más dioses. En ese mismo pasaje que yo leí, en Isaías 44:6 dice
yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios, no hay otro Dios. ¿Por qué? Porque un ser eterno, un ser creador, un ser que solo recibe la gloria a Él, lo que hay es uno y es Dios. No hay más de un Dios, solamente existe un Dios. Y eso lo vemos en toda la escritura, porque está claramente registrado que solamente existe un Dios. Por ende, la lógica, si Dios dice algo en su palabra, hay que creer lo que Dios dice. Y es que si Dios dice que solamente hay un Dios, que es Él, y que no existen más dioses, pues hay que determinar que existe solamente un Dios. Decir que hay un Dios, que Jesucristo es un Dios aparte, es desmentir lo que dice las Escrituras. Pues la Escritura lo que dice es que solo existe un Dios. Ahora, el pueblo de Israel tenía el primer mandamiento, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Y ese mensaje y mandamiento decía: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es uno. Y ese es el primer mandamiento que el pueblo de Israel sabe que es el primer mandamiento de todo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y solamente a ese Dios hay que adorar, hay que servirle y hay que darle todo tributo y toda gloria, ¿verdad? Cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos en el libro de Marcos, capítulo 12, del 28 en adelante, un escriba le pregunta a Jesús que cuál es el primer mandamiento. Y Jesús respondió, Deuteronomio 6, 4, 5. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y debes alabar a Dios sobre todo. Ahora, cuando el líder religioso escuchó la respuesta de Jesús, el escriba confirma y repite lo que Jesús dijo, declarando que es verdad lo que tú dices, uno es Dios. Es decir, Dios es único en su existencia. Pero Él complementó el mandamiento. O sea, lo que tú dices es real, uno es Dios. Pero Él dijo, no hay otro Dios fuera de Él. Ningún otro Dios existe además de Él. Esa es la realidad del mandamiento. No es solamente que Dios es uno, es que no hay otro Dios fuera de Dios. Ese es el primer mandamiento. Dios es uno, único. Y no hay otro Dios fuera de Él. Decir que existe otro Dios, que Jesús sea un Dios, que no sea el único Dios, es desmentir las Escrituras. Porque entonces está afirmando que lo que Dios dijo no es real. Que Dios habló de un Dios, pero hay más dioses. Y no es cierto. Solamente existe un solo Dios. Mire Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. O sea, no hay otro Dios fuera de Él. Solamente existe un Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Isaías 44:6. Y fuera de mí no hay Dios. En 1 Corintios 8:4 dice, sabemos que un ídolo nada hay en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora mira este texto, Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Esto está escrito en Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, que se le fue atribuido a Moisés. Y según la traducción judía cristiana, Moisés escribió Deuteronomio en el 1400 a.C. Es decir,
que cuando Dios dijo que es el único Dios y que no hay dioses juntos con él, no hay, dice, y no hay dioses conmigo, lo está diciendo en el tiempo de Moisés, en la inspiración divina a Moisés. Es decir, que antes de toda la creación no habían dioses con Dios. Y cuando Dios creó todo, no habían dioses con Dios. Y cuando Dios hizo a Adán y Eva, no habían dioses con Dios. Y los primeros 2000 y pico de años de creación, no había dioses con Dios. Y él viene y se lo dice a Moisés, 1400 años antes de Cristo, que con él no habían dioses. Entonces no pueden decir que Dios es Dios y que antes del mundo hizo un Dios llamado el Cristo primero y después él le ayudó en todas cosas. No puede ser porque no habían dioses con él. Esa es la realidad. Mire lo que dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Eso es claro porque Dios existe en la eternidad. Antes de él no fue formado Dios. Pero él no se queda ahí. Dice, ni lo será después de mí. No va a haber otro Dios. ¿Cuándo está diciendo Dios esto bajo la inspiración a Isaías? Pues 740 años o 680 años antes de Cristo. O sea, en el tiempo de Isaías no había otro Dios después de Dios. Solamente existe un Dios, no hay más dioses. Y eso la Biblia lo especifica constantemente. Que solamente existe un Dios. Así que decir que Juan 1:1 y el verbo era un Dios es desmentir todos estos textos que yo he hablado y que hay muchos más, pero no lo he leído. Solamente existe un Dios, un ser divino, una deidad. Solamente existe uno, no existe nada. Los griegos inventaron muchos dioses. Los egipcios inventaron muchos dioses. Hoy en día hay muchos que adoran muchos dioses. Nada de eso es verdad, ninguno es Dios. Lo que existe es un solo Dios. Y aunque hubo una ocasión que Jesús habló acerca de los ángeles y de la creación, vosotros sois dioses, se estaba refiriendo a jueces, a magistrados, no a divinidades ni a deidades. No existe tal cosa. En cambio, de Jesús, el Cristo que tomó un cuerpo que se llama Jesús, sí se le dice que es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. De manera que Jesús sí es Dios. Y en Hebreos 1, versículo 6 dice, además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Es decir, que todos los ángeles de Dios adoren a Jesucristo. Y al único que se puede adorar es a Dios. Si adoran a Jesús es porque Jesús es Dios. Ahora, este pasaje bíblico en particular, está sacado de un salmo, que ahora mismo no lo tengo a la mano, a ver si encuentro aquí el salmo. Creo que el salmo, un salmo que dice que todos los dioses le adoren a Jesús. O sea, es una profecía de que todos adoren a Jesucristo. Y esa es la realidad. El único Dios verdadero es el Dios que se ha manifestado en Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, en la eternidad con Dios. Tú tienes que creer lo que la Biblia dice. Y hay revelaciones que tienes que aceptarlas como un hecho y a través del estudio ver esa realidad como Dios la manifestó.
Él no puede ser un Dios porque habría más dioses. Y eso va contrario a todo. Eso se derrumba toda la escritura completa. Decir que el verbo era un Dios derrumba todo lo que dice la Biblia. Pierde todo el valor las escrituras. Ahora, el verbo era Dios. Entonces da el sentido correcto porque la Biblia había establecido que solamente hay un Dios. Y ese Cristo es eterno. Y el único ser eterno es Dios. Y ese Cristo que es eterno es creador de todo. Y el único ser que puede crear todo es una divinidad, Dios. Y ese Cristo que es eterno se ha revelado como el Dios verdadero. El único Dios. Espero que hayan comprendido. Si solamente hay un Dios y la Biblia dice que hay un Dios, ¿por qué decir que hay más dioses? Deidades, divinidades. Fíjese que Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Hay un texto que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. No obstante, Jesús en la oración al Padre dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús gozaba de la gloria juntamente con el Padre. Por tanto, si estaba en la gloria juntamente con el Padre y Dios no comparte su gloria con nadie, Jesús es Dios. Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti.